Bien buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy, para dar respuesta a una pregunta que se ha hecho no solo por miembros de otras eh, iglesias hermanas, otras con las cuales no tenemos ningún tipo de relación, y otras de los fieles. Y la mayoría de ateos, fíjense ustedes, de ateos, de personas que no comulgan con ninguna religión. ¿Y cuál es la pregunta? Que han leído, y qué bueno que hayan leído las obras que están escritas y que todos pueden consultar de esta iglesia, donde se presume de que no creemos realmente en la presencia del diablo, y esto muchas personas lo han visto como algo positivo y otros como algo, bueno, en qué parte estamos, en qué posición estamos. Bueno, miren, si no creyésemos nosotros en el diablo, estaríamos negando primeramente a Cristo, que nos estuvo hablando todo el tiempo de él. Esa es la primera. La segunda, si no creyésemos en el diablo, negaríamos el holocausto judío y otros tantos holocaustos. Porque lo que ahí ocurrió no puede llamarse ni humano ni animal. Porque es que ni en el reino animal, los animales e incluso los microorganismos hacen cosas semejantes a las que se vieron con el holocausto. Y aquí les voy a decir, utilizo el holocausto judío, pero ¿cuántas masacres no han existido? Los genocidios en Ruanda, tantas masacres que hemos visto. Claro que tenemos que creer que eso no puede salir de una mente meramente humana. Ahora, en el caso del holocausto siempre yo decía, incluso lo hablaba con judíos, y ellos tenían el mismo punto de vista nuestro, o por lo menos mío en una charla. Yo decía, es que si Hitler le hubiese dicho vamos a matar a todos los judíos y les hubiese dado un tiro, sería conocido como el mayor asesino de la historia. Pero hasta ahí hubiese llegado. Claro que no había justificación, ojo, no había justificación para matar a nadie. Pero lo que les explico es que Hitler no mató a los judíos de, bueno, vamos a fusilar a los judíos, ya. Señores, experimentos médicos dolorosos, el ángel de la muerte, el doctor Mengele. Señores, llevar a una persona a la inanición, los guetos, los estudios que se hicieron con los enanos de Grecia, los que padecían de acondroplasia de Grecia, estudios con los enanos, estudios con personas, señores, matar a todo el que tuviese un defecto físico o mental, los campos de concentración, a Auschwitz, que incluso a Auschwitz se le decía, los mismos del campo decían, en este lugar se entra por la puerta y se sale por la chimenea. Fíjense qué grado hay ahí de maldad, porque podemos entender que al ser nosotros animales, como todos los demás animales, podemos matar. Somos los únicos que matamos también por placer. Más ningún animal mata por placer. Ninguno mata por placer. El león sabemos que nos lleva y nos mata. Un lobo, cualquier especie. Pero nos mata. Su labor es matarnos para comernos. Pero lo que pasó con tantos holocaustos que hemos vivido, y específicamente el judío, y pongo esto porque es el caso más sonado. Señores, eso no pudo haber salido de una mente humana. Pero, ¿qué entendemos? Que no fue que se apareció un macho cabrío con un tridente en la mano y le dijo a Hitler, vas a matar a los judíos. No, señor. Todo nace de un pecado. El diablo nace de un pecado, que es la soberbia. Y después lo veremos, después quiero hablar de esto. Pero esa soberbia, ese orgullo, el ser mejor que los demás, es el pecado por excelencia madre. Es el pecado madre porque fue el que cometió el diablo. ¿Qué es un diablo? Un ángel caído del cielo. Por la soberbia de creerse mejor que el ser humano y creerse mejor que Dios. Entonces, no es que el diablo esté por ahí y tome a las personas como si fuera un asaltante. No, usted lo busca y usted lo encuentra.
Usted lo busca, usted le abre la puerta de la casa y el ladrón entra. Entonces sí creemos en la presencia, porque es que si no creyésemos en el diablo, ¿de dónde se vivió este espanto que se vivió en el Holocausto? ¿De una mente enferma? Sí, oiga, pero bien enferma, porque se calculó perfecto. La muerte, la maquinaria de la muerte se calculó perfecta. Diabólica. Sádica. Podríamos decir que todo lo que sucede, y estudienlo, estudien bien el Holocausto y los holocaustos, el genocidio de Ruanda, estudienlo. Se van a dar cuenta que todo nació de la soberbia del ser humano. No fue que a nadie le diera un arrebato de locura y mata a 2 o 3. Lo llevan a juicio, se demuestra que está loco y bueno, lo llevan a una institución mental. Estos casos no han sido así. Estos casos han sido calculados para el exterminio producto de la soberbia. Miren, los líderes que han creado estos exterminios y estos holocaustos, miren qué grado de soberbia tienen. Lean. Y la tercera, creemos en la existencia del diablo porque alguna razón existe que alimente la maldad del hombre. Estas son las 3 razones de por qué creemos nosotros en el diablo. ¿Por qué creemos que las cosas diabólicas existen? Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros? ¿Qué es lo que puede causar duda? Que tal cual nos dice San Agustín, que creo que es el que define. Yo creo que San Agustín con 2 palabras definía mejor. Si San Agustín tuviese un podcast, yo creo que ganaría récord de explicar más cosas en 1 minuto. Yo me paso 30, 40 para explicar algo. Él en 1 minuto puede explicar 20 cosas. Y fíjense lo que él dice. Él dice que el diablo es un perro atado. Es como un perro atado. Si te le acercas mucho te va a morder. Y si te alejas de él lo oirás ladrar, pero no te morderá. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros cedemos a la soberbia, ya estamos tocando el perro y el perro nos muerde. Pero muchas veces estamos alejados y sí lo oímos ladrar. Eso es lo que las personas no entienden. Piensan que es que el diablo está por ahí dándonos vueltas, molestándonos y se nos mete en el camino, nos estropiezo. No. Pero sí lo oímos ladrar desde lejos. Cuando digo para ganarme un poco más de dinero me voy a dedicar a asesinar personas, ya lo estoy pensando en mi cabeza, ya estoy oyendo ese ladrido, ya estoy en la soberbia y por ende tengo una convicción que no está dada por Dios, sino por el diablo, de que lo que voy a hacer es justo. Por eso es que es el padre de la mentira. Muchas personas que han cometido asesinatos en masa, incluyendo el Holocausto, pero no solo incluyendo el Holocausto, el 11 de septiembre en los Estados Unidos, todos estos grandes conflictos han comenzado por una idea de soy superior, soy mejor. Y esa idea llega un momento que la creemos justa. Y decimos, ¿es justo? Y ahí es donde se oyó ladrar y usted fue a buscar de dónde provenía el ladrido y lo encontró. Claro que se lo encontró. Ahora, ¿quién tiene atado al perro? El perro está atado por Cristo. El perro está atado por Cristo. Ahora, Cristo lo tiene atado, nos da un camino. Y nosotros trazamos ese camino, pero siempre lo vamos a oír ladrar. Porque hasta el último momento, siempre, incluso Cristo nos habló de que nos cuidásemos. Ahora, ¿por qué está atado y no suelto? ¿Por qué San Agustín dice que un perro atado? Porque con la muerte de Cristo, pues todo esto cambia. Antes de Cristo se nos enseña qué es lo que le gusta a Dios. Las personas no justifican por qué a Dios le gusta una cosa u otra. En los libros del Antiguo Testamento no lo dicen. El Antiguo Testamento solo nos dice lo que le gusta a Dios. Pero en el Nuevo Testamento Cristo ya nos explica quién es Dios. Y no solo quién es Dios, sino nos da una comprensión, vamos a decir, magistral de nuestra relación para con Dios. El Antiguo Testamento es una relación de miedo, de temor.
De esto te agrada, esto no te agrada. Cristo nos dice en el Nuevo Testamento por qué esto no le agrada, pero además ¿quién es? Porque en el Antiguo Testamento es Dios todopoderoso, sí, claro. Dios es todopoderoso. Las cosas de la tierra están creadas por Él. Creó todo. Claro que es todopoderoso. Y por tanto tengo que tenerle miedo. Porque si creó algo, también tiene la capacidad de destruirlo, ¿eh? Ahora bien, Cristo nos dice, ese que ustedes llaman todopoderoso, la relación que tiene contigo, es una relación paterno-filial. Porque muchos dicen, Cristo es el Hijo de Dios. Sí. Y los judíos precisamente en el Sanedrín lo condenan por haber dicho que era Hijo de Dios. Ahora, se olvidaron del Padre Nuestro. Creo que eso era mejor que no saliese en un caso penal, ¿eh? Porque en el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, no dice Padre mío y amigo de estos. No, Cristo dice Padre Nuestro. Por eso somos hermanos de Cristo, porque lo reconoce como Padre, no solo suyo, sino de todos nosotros. Pero Cristo es más. ¿Por qué? Porque es el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. La explicación de Dios. Quien explica a Dios es Cristo, más nadie. Entonces, al explicarnos cuál es nuestra relación con Dios, al explicarnos cuál es el plan de Dios, por supuesto la persona pierde el miedo a Dios. El miedo y gana temor. ¿Qué es temor? En el Antiguo Testamento no le hago algo malo a Dios porque me va a fulminar con un rayo y me va a matar. Y en el Nuevo Testamento decimos, una persona que nos quiere tanto es justo que la hagamos sufrir como la hacemos sufrir. Fíjense que cambia el concepto. Y cuando este concepto cambia, entonces el diablo pierde protagonismo. Porque se devela un Dios bueno, incluso para con él que fue un ángel caído. Miren, ni San Miguel, arcángel que lo echa al demonio, la figura de San Miguel Arcángel está él con la espada puesta sobre el demonio, pero no le corta la cabeza, no lo mata. Le da incluso la oportunidad de que siga con vida. Entonces Dios ama a todas sus criaturas, incluso a las criaturas malas, porque conoce las reglas del juego. Conoce que hay personas malas y que estos pagarán, por supuesto. Y el diablo pagó con la muerte de Cristo, lo ató. Cristo dejó al diablo atado. ¿Atado a qué? A un lugar y a un espacio. Lo dejó en un tiempo y en un espacio. No lo dejó suelto. Por tanto, nos propone un plan además para escapar de él. Y es una realidad. Dios no puede aniquilar al diablo porque fue un ángel creado por él, pero lo destruye. Lo destruye, pero el papel del diablo juega un rol protagónico, porque es la misma insinuación en el paraíso, en la tierra. Entiendo que muchos filósofos y ateos dicen, ¿cómo él va a crear algo y no va a tener la capacidad de destruirlo? Esto es mitológico, es como Zeus y Hades. ¿Por qué no lo destruye? ¿Por qué no destruye y lo borra de la faz de la tierra? ¿Por qué no lo borra? Y la única forma teológica que tenemos de explicar de por qué existe el diablo serían dos. O es tan poderoso como Dios, o al ser creación de Dios, Dios ama a todas sus criaturas hasta el final. Por tanto, Dios no mata ni siquiera lo malo. Nosotros nos podemos encargar de eso. De evitar. Y por supuesto, si el perro se queda atado y no tiene comida, muere. Merma, pero no todos los días lo vamos alimentando. Entonces ese demonio, ese perro atado, está atado por Cristo, está amarrado a una cruz. Yo siempre digo, a San Agustín solo le faltó decir que el diablo era un perro atado a una cruz. Eso lo dijo, el diablo es un perro atado. Yo digo, es un perro atado a una cruz, porque la cruz es la que lo mantiene él en su lugar, en el infierno, en la parte inferior, inferno. Por eso cuando dicen Cristo descendió a los infiernos, no es que él fue al infierno. No hubo un tormento del alma, sino que fue a lo profundo. Infierno viene de la palabra
Inferno, inferior. De ahí viene la palabra es inferior. Este piso es inferior. Estoy en la planta alta, voy a la inferior. ¿Pero a qué fue Cristo a la parte inferior? Bueno, como todo cuerpo, porque Cristo no fue enterrado 6 metros bajo tierra, no, se puso en una roca. ¿A qué bajó? Bueno, bajó precisamente a darle esperanza a los que vivían allí, que eran los difuntos, para que se supiese que incluso debajo de la sepultura, y esto quiero que ustedes lo sepan bien cada vez que vayan a visitar a un familiar querido, difunto, quiero que lo sepan bien. Cristo descendió a los infiernos a ver a aquellos que habían muerto antes. Incluso cuando Cristo lo crucifican dice que los muertos salieron de su tumba. Pero Cristo bajó al infierno precisamente a darle esperanza aún a los no vivos. A desatarle los lazos con el diablo que pudieran haber estado atados. Por eso es que Cristo descendió a los infiernos, pero no crean que es que Él bajó al infierno de llamas y estas cosas, no. Bajó a lo inferior, a lo profundo, a donde no se contaba que habría esperanza. Por eso San Antonio Abad se retiraba a dormir a los cementerios. Y cuando le decían, pero ¿cómo vas a ir a retirarte a un cementerio? Decía, para que se sepa que aún aquí está la presencia de Dios. Y el Salmo 139 nos lo confirma, porque nos dice, donde quiera que estoy, tú estás. La oscuridad para ti es como el día. Si desciendo a la fosa, allí estás tú. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque no, que incluso muertos ahí en ese hueco, Cristo sigue estando y Dios sigue estando. Y Cristo es Dios. De eso que no quepa la menor duda. Hablaremos de eso en su momento. Pero Cristo es Dios. Comparte la misma naturaleza del Padre. Ahora bien, si Cristo se toma el trabajo de ir a la parte inferior de la tierra, a la parte inferior del conocimiento humano, a la parte inferior de la existencia que llamamos muerte, pues entonces Cristo vence las ataduras que teníamos con la muerte y las ataduras que teníamos con el pecado. Las vence. El hombre no está atado al pecado. El bautizo es una forma de librar del pecado original. Pero muchas iglesias incluso dicen no hay bautizo. El bautizo se hace de adulto. Esta iglesia bautiza de adulto, aunque hace dispensas para los niños que necesitan ser bautizados. Para que no exista dolo de que después el niño suceda algo y bueno, no estaba bautizado. Aunque no esté bautizado, todos los niños son de Dios. Bautizados, no bautizados, comulgados o sin comulgar. Todos los niños son de Dios porque el niño no tiene conciencia del pecado. Nace manchado con él, pero no lo ejecuta hasta tanto no es un adulto. El niño nace con la capacidad de equivocarse, porque esa nacemos todos. Pero resulta que el bautizo del adulto es para borrarle los pecados que él tuvo antes de ser cristiano. Y por supuesto el pecado original. Pero ¿y por qué sigue errando? Entonces el bautizo no tiene mayor trascendencia porque la persona se sigue equivocando. No, el bautizo es la forma por la cual usted cree en Cristo y deja ir los pecados que cometió antes de conocer a Dios. Entonces, ese es un punto que es muy importante y que es lo que yo deseo que ustedes entiendan. Las personas que hoy en día, por su religión, por estas creencias afrocubanas que tenemos todos, que compartimos, que practicamos, yo no voy al cementerio porque ahí hay muertos oscuros. Bueno, yo siempre respeto la opinión de los hermanos, ¿no? Y de los sacerdotes de otras ideologías o confesiones. Pero la realidad es una, señor. Un muerto no es más poderoso que usted. Usted es imagen y semejanza de Dios. Cristo dice que los muertos entierren a sus muertos y sigue. Entonces, la ida a un cementerio, sobre todo los cementerios turísticos más importantes del mundo, entre los que se incluye el cementerio de Colón en Cuba, se incluye el cementerio de París, Piedra de Leche, incluso en Argentina también está el cementerio de la Recoleta. Bueno, muchos cementerios. Señores, no tengan miedo, vayan. Es que un muerto no le puede hacer nada a usted. Ahora, el diablo no vive allí. Y precisamente, si el diablo vive en un lugar donde lo que más hay es cruces, oiga, pues escogió buen lugar para vivir. Vaya lugar escogido. Entonces no podemos tener ese miedo a
ni a los muertos ni al diablo. El diablo, porque Cristo vive incluso en los cementerios. Por eso es que San Antonio Abad se fue a vivir a los cementerios. Porque siempre vemos el cementerio, carabelas, huesos, cuerpos. Y ese cuerpo me va a perseguir a mí. Pero no decimos que el cuerpo, ya no aprendimos que el cuerpo queda en un lugar y el alma en otro lugar. Además, no podemos confundir. Lo que vemos es un despojo humano. No el humano. No el ser. Está viendo una persona. Y llegamos y nos paramos frente a una tumba. Y a veces, si no se cuida el patrimonio, sucede como yo sí lo he podido ver, que hay un hueco y ves adentro los despojos, los restos óseos. Para las personas siempre, sobre todo la arqueología es muy morbosa en este aspecto. Mira un hueso, el que mira y tiene esto y tiene aquello. Algo de muchachos, cosas de muchachos, ¿eh? La curiosidad de los muchachos. Pero es que ahí lo que hay es un hueso, ahí no está el alma de la persona. Yo me imagino que el alma de la persona, y cuando digo me imagino, lo digo con cierto cinismo, me imagino que el alma de la persona antes de estar allí, en ese hueco, estará con su familia o ante la presencia de Dios. No va a escoger estar allí. No va a escoger estar... Imagínense ustedes. ¿Dónde querremos estar nosotros después que nos entierran? Allí. No. Lo que queremos es estar cerca de los familiares y de los seres queridos, ¿no? ¿Con esto qué les quiero decir? Con esto qué les quiero decir, para que tengan un poco de discernimiento sobre el diablo. Ya nos hemos ido a los espíritus y estas cosas. Ahora, si decimos que Cristo murió, que venció a la muerte, que descendió a los infiernos, y todo esto sucede, y el diablo sigue igual, entonces Cristo puede contra todo, menos contra el diablo. Fíjense, vence a la muerte y no puede vencer al diablo. Y esto no es así. Porque miren, ha llevado esta situación a dudas, a muchas dudas. Y muchos han dicho, pero si Cristo podía con todo, ¿por qué no pudo contra el diablo? Bueno, tan sencillo como que nos dijo que siempre iba a estar entre nosotros, porque el reino de Dios no es de este mundo. El diablo está en este mundo. Entonces, para culminar lo que entendemos y pasar a lo que no compartimos, les diré que también tenemos como el segundo punto, y los fui acomodando para que se entienda, porque esto va a salir luego en una epístola y va a salir luego en las homilías, que nosotros no entendemos que no es un ser al cual se le puede identificar como persona, sino que para nosotros, para nuestra iglesia, en consonancia con muchas otras, no estamos hablando de algo que no esté en consonancia con otras iglesias, no, estamos hablando nuestro trabajo teológico afín a otras tantas denominaciones. Pero recuerden que esta iglesia es iglesia católica autocéfala, o sea, no está emparentada con nadie, pero sí es católica. O sea, todos somos católicos, pero aquí cada cual tiene su cabeza pensante. Claro, yo no pienso por mí, hay un grupo y se analiza todo y se hace un discernimiento entre los hermanos. Incluso se hacen todos estos trabajos y se ponen en YouTube no por gusto, sino para que las personas sostengan un debate interno, sostengan una pregunta que quieran hacer, nos conozcan, pero no somos ni ponemos estos podcasts para hacer promoción, porque no nos hace falta. Realmente no nos hace falta la promoción, la tenemos ya. No hacemos proselitismo, por tanto, no nos interesa tener un like o 5 o 20. Los que nos oyen, los que se encargan de oírme tanto tiempo, que dedican minutos de su vida, se los agradezco. Me gusta hablar con ustedes, pero nosotros no utilizamos este canal para una propaganda. No somos ni políticos, ni somos proselitistas. Por tanto, esto es un espacio para comunicar también a los fieles que no están presentes, sino que están en otras latitudes, que por lo menos nos oigan un poco más. Ahora, decimos que el diablo no es materia, no puede ser persona, sino que es un cuerpo inmaterial, porque al ser un ángel carece de cuerpo.
carece de cuerpo. Y después vamos a hablar de los ángeles, que nos creemos que vinieron con alas y todo esto, pero no es así. Ya se las hemos puesto, se las hemos quitado cuando nos ha convenido a las iglesias. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Pero es un ángel y por tanto no tiene cuerpo. Un ángel pecador que pecó de soberbia. Por tanto, no identificamos como se ha querido identificar el macho cabrío con el cerdo, con una calavera. No es un cuerpo. No es un cuerpo físico. No es persona. El diablo no es persona, pero sí es un cuerpo inmaterial porque fue un ángel antes de pecar. Y los ángeles no tienen cuerpo físico. La tercera cuestión que entendemos es que no reside en los espacios físicos. Y gracias a Dios estamos en consonancia con Roma. Cuando Benedicto XVI bien lo dijo. Era que era algo que se sabía, señores. Que no existía un espacio físico llamado infierno, sino que era un estado del alma. Hay personas que están viviendo un infierno y no están en ningún lugar. Están en sus casas y están viviendo un infierno. O sea, se desmonta que es un lugar físico, donde hay fuego, donde se sufre. No. El infierno es un lugar de tormento para el alma, para esa alma que tiene conciencia y que no limpió su conciencia y que vive en el pecado. Sí, eso lo entendemos, eso es real, eso existe, ese tormento, porque incluso se sufre en vida. Pero no es un lugar físico. Es que a todos le hemos querido poner cuerpo. Si no tiene cuerpo, no existe. Si no hay espacio físico, no existe. No. Sí existe el diablo en cuanto no a persona, sino como cuerpo inmaterial, por cuanto es un ángel y no reside en un espacio físico. La cuarta situación que se nos presenta y que la entendemos así es que él opera mediante el libre albedrío del hombre, por medio del mismo defecto y tendencia que primó en el paraíso y que fue la soberbia. O sea, el diablo no está por las calles con el tridente, ay que te cojo, nosotros corriendo y él cayéndonos detrás y nos pone una zancadilla, te cogí. No, señores, y esto les puede sonar risible, pero sobre esto se mantienen muchas teorías. Muchas teorías que las personas dan como dogma, de que nos persigue y que nos secuestra y todas estas cosas. No, señor. Si no, Cristo murió en la cruz por justo. Ahora, si entendemos que le abrimos una puerta, que nosotros somos quienes lo buscamos a él, y él es el que llega, pero solo si nosotros lo convidamos. Entonces tenemos esto como una premisa. Él nos puede ladrar y nosotros escucharlo. Y sabemos discernir entre el bien y el mal. No nos hagamos los tontos. Sabemos discernir entre el bien y el mal. Él está ahí. Él no hace nada. Mientras está lejos. Ladra, sí, a veces molesta. A veces digo, no tengo un peso. No tengo ni siquiera $1. Pues, ¿de qué forma lo busco? Y empieza mi cabeza a pensar. Bueno, puedo ponerme a venderle a los fieles los sacramentos. Voy a empezar a cobrar los bautizos, las comuniones. Sí, tengo que de una forma inventar un negocio. Quizás si me pongo a vender leche en polvo adulterada. Un poquito, no lo adultero mucho. Le pongo solamente un poco de cualquier polvo de talcos, de lo que se usan para las medicinas. Ya y usted está oyendo el ladrido. Señor, pero es que usted perfectamente cuando piensa eso tiene la decisión y la voluntad que le da Cristo, porque Cristo lo explicó. Si a Cristo le dijo a usted que esto estaba mal, no se haga el tonto y diga yo no sabía. No, ahí sí se lo come completo. Porque usted va a decir, ¿qué va a venir después de esto? Yo soy el mejor comerciante. Mira cómo tengo dinero. Ahora sí voy a hacer mucho dinero. Y ese dinero sirve para la sepultura, como bien dicen los textos. Todo el dinero que alcanza se destina para la sepultura. Entonces yo puedo decir, mira, voy a alcanzar este peso trabajando la tierra, como Dios mandó al hombre. Recibirás el pan con el sudor de tu frente. Mientras que el diablo recibe todo, es un deleite.
¿Cuántas promesas no le hizo a Jesús en el desierto? Mira, si me adoras te voy a dar todo esto. Oye, mira que. Y esa tentación no la hizo un ser persona. A Cristo no se le apareció un hombre con unos tarros grandes y unas alas de murciélago y lo agarró y le dijo, ven acá. No, señores, vamos a entender bien las escrituras. Cristo hizo un ayuno de 40 días. En 40 días, ¿cuántas cosas no pensamos? Por tanto, es que muchas personas y científicos dicen, en el ayuno se produce una lucha contigo mismo. Y Cristo luchó contra él mismo, que estaba sin pecado, porque nació y murió sin pecado, porque es el origen, está desde los orígenes. Cristo. Pero en su mortalidad, él hace un debate sin entrar. No se sienta con el diablo y le dice, mira, vamos a razonar tú y yo. Vamos a hablar, cuéntame tu vida, cómo estás, qué tal por casa. Como si discutió en la transfiguración con los profetas. No, él no se sentó. Ellos caminando, mira, si haces esto, ¿por qué no te tiras? Las escrituras dicen que si tú te tiras de aquí no te va a pasar nada. Y Cristo dice, cierto es que mi padre mandaría un ejército de ángeles, pero no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Bueno, si me adoras te doy todo esto, adorarás solo al Señor tu Dios. Hasta que se cansó el diablo de proponerle, de ladrarle. Y Cristo lo que hizo fue se alejó del perro. Se cansó el perro de ladrar y se cayó. Eso fue lo que sucedió. El otro punto, que no es capaz por sí mismo de hacerse del hombre a su antojo, sino que es el pecado del hombre en la soberbia el que le abre las puertas. Y de esto acabo de hablar. Son estos puntos los que hay que entender. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no compartimos? Que el papel de la iglesia debe ser de informar, no de hacer una franquicia con el diablo para sostener una iglesia. Mire, señores, si ahora yo dicto un decreto y digo que todos están poseídos, señores, yo puedo vender lo que yo quiera en esta iglesia. El agua bendita. ¿Para qué la persona compra el agua bendita? Para alejarse. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se vende? ¿Por qué no se da? Bueno, hagamos una fuente y todas las fuentes, miren, eso es alguna idea muy inteligente y que puede suceder. Todas las fuentes que existan en un pueblo, pues yo las bendigo y todo lo que salga de ahí será agua bendita. Y no crean que es un chiste, es cierto. Toda agua que brota, desde el bastón con el que se abrieron las primeras aguas, hasta siempre uno puede bendecir todas las aguas. Y no crean que es una locura. Las personas tomarían esta agua para alejarse, para santificar su alma, para alcanzar una protección. Pero si esa protección usted no la alcanza en su mente, usted, aunque se meta en una piscina de agua bendita, no va a cambiar su forma. Y esto es lo que yo digo, que la iglesia, claro que la iglesia tiene que tener su sistema de financiación, por supuesto que tiene que tenerla, porque si no, ¿de qué se vive? ¿De la limosna? Bueno, sí. Por lo menos algunas que cobran el 10%. Algunas iglesias cobran el 10% de lo que cobran sus fieles. Esta no. Hay unas iglesias que cobran los sacramentos. Esta no. Esta no cobran, no hay tarifas. Ustedes no han visto tarifas de precios en ninguna parte. Esto vive de la limosna. De la limosna. Pero se supone que si se van abriendo fundaciones, se van abriendo como sucedía con los conventos, porque ustedes creen que las monjitas hacen dulces para vender y hacen tejidos preciosos, sobre todo las monjas mexicanas que hacen unos textiles preciosos porque tienen una cultura del tejido y del bordado excepcional. Porque es que si no, no pueden comer, y es que es justo que quien se dedica a una profesión tenga una justa remuneración. Ahora, lo que no se puede es tomar ese dinero con soberbia. No. Con el dinerito se alimentan los hermanos, se compran incienso, se compran las cosas que necesita el altar, que no son muchas. Le ponemos muchas, pero no son muchas. Como bien yo les he dicho, esta iglesia no tiene porcentaje, no es rica, pudiendo serlo, pero es que para poder serlo yo tendría primeramente
que hacer una franquicia con el diablo. ¿A qué me refiero con una franquicia con el diablo? A decir, miren, voy a vender crucifijos milagrosos, voy a vender postales milagrosas, voy a vender agua bendita, voy a vender indulgencia, por perdonarte un pecado de tanto, contra lo que luchó Lutero, vamos a decirlo así. Y por supuesto, en cada homilía yo le digo, si usted está en esto, usted está bajo el diablo. Y solo esta iglesia lo va a salvar a usted. Y solo creyendo en lo que yo le digo, usted se va a salvar. Y no gaste el dinero en tanto. Y asustando a las personas mediante el miedo las conduzco a mí. Pero yo no puedo utilizar al diablo para que sea la franquicia sobre la que se apoya una iglesia. Porque ¿quién sostiene la iglesia? Entonces Cristo es la cabeza y la sostiene el diablo. Pónganse a pensar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Qué bien. ¿Y quién la sostiene? No es diablo, porque le echamos a la gente miedo con el diablo para que entonces compren y den dinero para la iglesia, y por eso se sostienen estos muros. No, mejor que se caigan los muros, no importa si lo hacemos al aire libre. Cristo no se construyó un templo y podía haberlo hecho. Si Cristo hubiese dicho a todos los que lo seguían, denme una moneda para construir un templo, el templo pueden estar seguros que el de Cristo sería mayor 17 veces que el de Salomón. Pero no, se llevaba a las personas al campo, y ahí en el campo las personas se sentaban en la hierba, era un poquitito más elevado para que lo vieran, y ahí daba su prédica, la mejor que se ha dado en el mundo. Entonces hoy no, hoy hay que buscar bancos lujosos, sillas estrepitosas. Por eso cuando les hablaba de las vestiduras, les decían, estas vestiduras con esto no se puede trabajar. Se las puse como un objeto porque es histórico, pero yo no uso esas vestiduras en mi vida diaria. Ni puedo decirme, con este dinero lo va a ser para un anillo de oro, para... No. Estamos claros en que hay que tener una dignidad para vestir. Un patriarca no puede estar vistiendo tampoco ropas seglares en algo, en un oficio divino. O sea, yo no puedo dar la Eucaristía con pantalones cortos y una camiseta. No creo que sea digno de estar así delante de mis hermanos, los obispos, arzobispos, ni delante del pueblo de Dios. O sea, seamos coherentes. Pero yo no puedo hacer una franquicia con el diablo para ganar dinero. Esa es la primera cosa que no compartimos. Ahora, si decimos, tampoco compartimos, que si ya estábamos claros en que Cristo murió, venció a la muerte, porque descendió a los infiernos y el diablo sigue igual, pues es lo que le decía. Entonces, Cristo pudo vencerlo todo menos el diablo. Y no es así, sabemos que no es así. Entonces, nunca ustedes ven la soberbia. ¿Qué cosa? ¿Y por qué decimos siempre soberbia? Mira, la soberbia es ese sentimiento, se concreta en el deseo de ser preferido por otros, de ser mejores que otros, para satisfacer la propia vanidad del yo. Es la satisfacción del yo. Yo soy mejor que tú, porque yo soy esto y yo soy aquello, y por ahí te meto miedo. ¿Cuántas historias de sacerdotes de todas las religiones? ¿Cuántas ustedes han oído? ¿Cuándo han oído en la prensa? Tal sacerdote se le practicó un exorcismo. O un obispo estaba poseído. No lo ven. No lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Si puede coger a todo el mundo. Háganse la pregunta y sabrán la respuesta. Tampoco entendemos que que el cristiano sea una persona que se sugestiona, porque también se aleja de la fe, porque cuando se cae en la soberbia, también se va directo al fanatismo. Yo soy mejor cristiano que el otro, y como soy mejor cristiano que el otro, me voy a aprender la Biblia en 3 días. Y ahí llega el fanatismo y termina en la locura. Pues también el perro le ladró y le dijo, usted tiene que ser mejor que los demás hermanos, usted tiene que saber más. Prepárese y lea todos los días, y rece cada 5 segundos y hágalo todo perfecto, más allá de las capacidades que le da la vida, y entonces terminaré siendo un fanático. Tampoco es la solución. La solución para alejar al diablo tampoco es convertirse en un fanático. Entonces, si buscamos al diablo, tampoco podemos hacerle marketing. Hoy en día, señores, el marketing sobre lo malo lo es todo. ¿Cuántos medicamentos no salen para un dolor de cabeza? Y cuando lees todos los medicamentos, dicen todos tienen lo mismo. Los anuncios de la televisión, claro que yo creo que los hacen con el diablo ahí al lado. ¿Por qué? Porque dicen, si usted tiene un dolor de cabeza, tenga cuidado, hágase un escáner porque puede tener un tumor. Y usted ve que esa persona que está escribiendo ese marketing se está llenando de dinero
Porque van a ir 100 personas, todo el mundo va a decir, ay, me dolía la cabeza. Entonces tengo un tumor, todos van a ir hacia allí. Ganará mucho dinero y su marketing lo hizo basado en algo que causa temor al hombre. Pónganse a pensar todo lo que venden, todo lo que se vende y queremos adquirir, incluso las farmacéuticas. Compras varios medicamentos y cuando lees, todos traen lo mismo. Pero es que además de que traen lo mismo, vas al médico y sales con un cartucho enorme de medicamentos. Todo lo claro que quiere el médico. Eso es. El médico tiene una ciencia que Dios le dio ese don. Pero debemos saber que hay un mercantilismo y que ese mercantilismo que tiene la farmacéutica no es la que puede tener la iglesia. La farmacéutica puede vendernos 100 tipos de mascarillas y van unas desde 50 céntimos y otras que son muy caras. Claro, el COVID ayudó. El COVID perdimos todos, pero las farmacéuticas y otros lugares, otras, vamos a decir, otras empresas dedicadas a lo que debería ser el cuidado del hombre, lucraron y se hicieron millonarios. Están esperando que venga otro COVID. Sin embargo, la iglesia no podía asustar a las personas diciendo, esto es un castigo del diablo. No, la iglesia tiene que decir, esto es una prueba que la superamos en Cristo. Entendiendo todo esto, es una frase que dijo Cristo y es en la que nosotros nos basamos para no estar alimentando el temor de las personas. Dijo, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Eso lo decía San Pablo en las Escrituras. Está. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero la frase con la que quiero terminar este podcast es la siguiente. Cuando Jesús dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones, las posesiones del hombre, están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que busca Satanás? Lo material. Porque si no, Cristo no le dijera, tómatelo todo. No. Le dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está cuidando todo el tiempo del diablo. Es como queriendo decir, quítale todo, pero cuidadito con meterte con él. Porque ya el problema es mío, entonces. Entonces Cristo es nuestro guardián y eso es lo que la iglesia enseña. Lo que esta iglesia enseña. Sabemos que existe el diablo, pero no podemos vivir echando miedos. Tenemos que decir, el diablo existe, sí señor, y le va a ladrar y usted puede buscarlo por su libre albedrío. Pero lo que yo le quiero enseñar es que Dios siempre va a estar protegiéndolo a usted. Porque esa es la condición que puso todas sus posesiones. Las puedes tomar, pero contar de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, muchas gracias por su atención. Ya saben nuestra posición frente a este fenómeno llamado demonología. Daremos charlas sobre los pecados, pero sepan que el pecado madre de todo es la soberbia. Y cuando usted experimente soberbia, será el principio de su fin y ahí sí podríamos decir que vivirá su infierno en la tierra y que será del diablo junto con todas sus posesiones. Gracias y hasta un próximo encuentro.